Bueno, nos encontramos aquí en informatepr.com.mx y este día recibimos a la maestra Isnarda Cruz Casanova, que es psicóloga de EDITSE, Poza Rica, y nos va a platicar un poquito sobre el autismo, ya que hace algunos días fue el Día Mundial de la Visualización del Autismo. Es un problema social, un problema que tal vez no le hemos prestado la atención debida. Y bueno, nos viene a explicar un poquito la psicóloga para que nosotros podamos entender de qué se trata esto. Hola, buenas noches. Bien, gracias a Dios, pues contenta de esta oportunidad de ser pues voz de aquellos que de repente no tienen voz, de aquellos que de repente, más que ellos ser un problema, el problema es justo de la sociedad que no se identifique con las diferencias. Y en este sentido, el autismo es una condición de vida que surge de una situación o una alteración del sistema desde lo neurobiológico, y entonces la condición de vida tiende a ser diferente. El cómo reaccionan, el cómo se presentan y cómo se comunican. Entonces, el problema más que ser el autismo en sí es cómo como sociedad nos estamos comprometiendo para atender a nuestras personas que están dentro de la condición del espectro autista. Así que muchas gracias por la invitación y por poder hablar no solo el 2 de abril, sino los 365 días. Entonces, el autismo podremos nosotros verlo como una situación en particular de una persona. El sábado que fue la convocatoria, el sábado 2 de abril, que fue la convocatoria del desfile, vi una pancarta que me llamó la atención. Decía, somos un sistema operativo diferente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hay dentro de la mente de un autista, maestra? Fíjate, Jorge, que eso justamente es lo que te comentaba hace un momento. Más que ser un problema, es un sistema operativo diferente. Tan diferente que nos causa a nosotros, así como tú lo expresaste, problema, el poder acceder a este sistema operativo de ellos. Entonces, ¿qué hay dentro de la mente de una persona con autismo? Probablemente lo mismo que hay dentro de nosotros. La situación es cómo comunican ellos lo que hay en su mente, sus deseos, sus anhelos. Entonces, el mismo estrés, la misma ansiedad, el mismo afecto. Anteriormente se tenía la idea de que las personas con autismo eran frías y que no tenían emociones o que no tenían sentimientos. Hoy en día, te puedo decir, se llama trastorno del espectro autista, porque es un espectro grandísimo y encuentras características dentro del espectro muy diversas. La invitación es a que conozcamos a cada uno de ellos y que entonces como sociedad nos comprometamos a ver cómo vamos a intervenir y cómo vamos a apoyar esta diversidad. Es un reto bien grande, pero no es imposible. En ese sentido es esta condición de vida y es este sistema operativo diferente. ¿Cuántas personas con autismo hay en Poza Rica? ¿Hay una estimación? ¿Existe un censo, unas cifras que tenga, maestra? No hay un censo y no quisiera darte como que es estimado, porque justamente hoy tenemos más niños, más manifestaciones del espectro autista, y también tenemos más adultos que han sido detectados y diagnosticados dentro del espectro, y que a lo mejor hace 10 años no veías que un joven de 16 años de 6 años estaba presentando características dentro del espectro, pero hoy que entran a una pubertad
dices, a ver, hay algo diferente con él. O ahora que se enfrenta a un trabajo, a una familia, dices, hay algo diferente. O resulta que diagnosticamos a su hijo y en el diagnóstico del hijo nos damos cuenta que el papá está dentro del espectro o la mamá está dentro del espectro. Y entonces realmente no hay hoy en día una cifra, ni siquiera promedio, de cuántas personas en Poza Rica hay dentro del espectro. Es una tarea pendiente, es un encargo que tenemos en este momento y que debemos atender también. ¿Alguien en este momento que esté viendo el programa pudiera ser autista y no saberlo? Claro, fíjate que hemos tenido casos, como te decía, de jóvenes que están en la universidad y que tienen ciertas conductas o ciertas características y que ellos mismos, hace algún tiempo nos tocó un joven que está estudiando en la universidad y me decía, es que ya cuadré si soy sociópata, si soy psicópata, si tengo TOC, si tengo, él solo veía en qué patología entraba porque él se daba cuenta que algo funcionaba diferente. Maestra, quisiéramos darle también la bienvenida a Lucero Aquino. Ella está conectada vía remota con nosotros y bueno, quiere preguntarle algo. Lucero, buenas noches, ¿cómo estás? Aquí buenas noches en Informa CPR. Hola Lucero, buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Me da mucho gusto saludarle y un tema muy, muy importante. Hay algunas preguntas. Particularmente quisiera ponerme en el lugar del padre de familia que pudiera no saber cómo detectar, cómo identificar si su hijo o su hija pudiera estar en una condición de este espectro autista. ¿Hay algunas cuestiones que podrían ser determinantes para decir se encuentra en esa situación mi familiar? Sí, claro. La principal característica que nosotros vamos a observar es la comunicación. Digo, ustedes son los expertos y sabemos que la comunicación se da de ida y vuelta, si no, no es comunicación. Las personas que se encuentran dentro del espectro regularmente no van a tener esa comunicación de ida y vuelta. Entonces, si tú observas en tu hijo que le estás llamando y no atiende, y que solo atiende porque de repente nos dicen, no, es que mi hijo sí habla, sí, no digamos que no tenga lenguaje, pero no comunica, no te está comunicando ni te está respondiendo, únicamente utiliza el lenguaje para lo que para él es necesario y es importante en ese momento. Entonces uno de los puntos es la comunicación, que es el punto como más evidente dentro del espectro. Uh-huh. La otra sería la socialización. Tienen muchas alteraciones en la socialización, es decir, no socializan como el común de los niños o de los adultos, porque esto, acuérdate que no nada más es, el autismo no es nada más para niños, no se quita, sí, sino que los acompaña toda su vida. Entonces, en ese sentido, la socialización les cuesta mucho trabajo, son más retraídos, muchas veces no permiten el contacto físico, son ritualistas, tienen ciertos rituales más específicos, es decir, su cerebro es más inflexible. Entonces, si cenamos a las 8, a las 8. Si me gusta el agua de limón, debe ser agua de limón y todo el tiempo toman agua de limón. Si las texturas, hay ciertas texturas, incluso en los alimentos, ¿no? Observamos que hay alguna textura del alimento que no me gusta y para ellos es importante que o la tengan o no la tengan, ¿no? Entonces son ciertas características muy específicas que nos dan como esos focos rojos en lo sensorial, en la comunicación, en la socialización
y vaya, en ese sentido nosotros podemos observar que hay focos rojos y que tenemos que ponerle atención a nuestro niño. Sin embargo, sí hay que saber diferenciar entre una situación que se esté presentando por algo emocional o por algo neurológico, o que realmente esté dentro del espectro. Maestra. Muchas gracias, sí. Doctora. Si tienes otra pregunta, Lucero, perdón. Pues yo muy contenta con esta explicación, creo que da luces muy importantes para quienes pudieran tener una situación, incluso sin haberla detectado, ¿no? Y el desconocimiento de esto, pues le hacemos la vida más difícil a no entender cómo se relacionan ellos, ¿no? Porque no estamos hablando, me queda muy claro la explicación en el sentido de que ellos tienen una forma de ser que hay que entenderlos, no son un problema, sino tenemos que entender cómo se relacionan, y en una familia, con estos puntos que nos está dando, yo creo que son elementos muy significativos. Muchas gracias por ello. En una plática previa, maestra, recuerdo bien que me decía usted que podría haber aquí algunos niños con mucha capacidad, porque bueno, desde el momento en que ellos, o la gran mayoría, aunque se habla de un espectro, estamos bien sabidos, ¿verdad?, que hay diferentes manifestaciones. Sin embargo, hay casos muy emblemáticos, ¿verdad?, en los cuales usted me decía que podía en Poza Rica haber una Temple Grandin, ¿no? ¿Quién es Temple Grandin, maestra? Bueno, ella fue de las primeras, pues, personas con autismo en quien se detectó este foco rojo, pero que además logró salir no del autismo, y esa parte es bien importante. No es que saliera del autismo, es que saliera de lo esperado para un trastorno, ¿sí? Es decir, logró tener este contacto de vida social que de repente nosotros como misma sociedad le negamos a las personas diferentes. Entonces ella, a través del apoyo de los padres, a través del apoyo de los maestros y en contra de muchos otros que de repente la diversidad nos causa problema a nosotros, como bien lo dijo Lucero, la diversidad nos causa problema a nosotros, no a ellos. Ella logró adaptarse de cierta manera a sus condiciones y a las condiciones que la sociedad le ponía. Dentro del mismo cuadro, de repente, otra de las características que tienen las personas dentro del espectro es que sus intereses son muy restringidos. En ese sentido, Temple Grandin lo que tenía sus intereses eran específicamente a reconocer el por qué en lo sensorial le causaba tanto problema, ¿no? Entonces, fue creando un propio sistema que le permitía a ella calmar su ansiedad, ¿no? En ese sentido, bueno, si ven el video o si ven la película, se van a dar cuenta cómo generó un sistema que era para las vacas, pero que lo aplicó a ella misma. La máquina de abrazos, que dice. Así es, la máquina de abrazos. Entonces, nuestros sujetos dentro del espectro, dentro de esta característica de tener muy restringidos, muy cuadrados, sus intereses muy restringidos, entonces son capaces de crear cuestiones que a lo mejor para nosotros pasan desapercibidas. Entonces, en ese sentido, podemos ayudarlos, estimularlos a generar realmente proezas que para nosotros serían muy difíciles. Hoy en día, por ejemplo, hay empresas muy grandes como ya sea de dispositivos, sobre todo los dispositivos de computación y esto, que están contratando a personas dentro del espectro, porque dentro de esta situación que pareciera ser un problema de tener intereses restringidos, resulta que ponen más atención, es decir, se distraen menos, ¿no? Entonces su atención está en lo que están haciendo y pueden crear cosas maravillosas. Entonces, antes se tenía el mito de que las personas dentro del espectro tenían inteligencias superiores,
Y no todos, pero lo que sucede es que la atención se centra en lo que están realizando. Entonces son maravillosos en lo que les gusta y en lo que realizan. Pues es muy interesante todo esto, ¿verdad? Para la gran mayoría un poco desconocido. Y bueno, pues el espectro autista, no hablamos de una sola característica, hablamos de una situación donde tienen su percepción del mundo es pues distinta a la de nosotros, ¿no? Y precisamente cuando hablaba usted ahorita de cómo afrontar esto y que en un momento dado, cómo puede una persona con autismo ingresar a la vida productiva de una sociedad, igual comentaba en una ocasión usted que existía por ahí un proyecto para poder integrarlos en ese sentido, ¿no? Sí, ¿de qué se trata, maestro? La intención es primeramente visualizar que tenemos personas que se encuentran en una condición de vida diferente. Y ahora que ya las visualizamos, ¿qué vamos a hacer con estas personas? ¿Qué tenemos como sociedad que ofrecerles? En ese sentido tenemos que cambiar paradigmas y tenemos que abrir puertas. Hace tiempo a nivel empresarial nos ofrecían justo las empresas abrir estas puertas. Por X o Y motivo se cerraron estas puertas o bueno, quedaron como pendientes, ¿no? Entonces hoy lo que queremos es pedirles que nuevamente abran puertas, que nuevamente capaciten personal para que atiendan a las personas dentro del espectro, pero que además abran oportunidades laborales para ellos. Porque nuestros niños de hace 10 años, hoy me preguntaban que bueno, dentro del tiempo que tenemos trabajando el autismo, bueno, ya tenemos 20 años aquí en Poza Rica trabajando el autismo, entonces imagínate, los niños que atendimos hace 20 años, pues hoy ya son adultos y también trabajan y también tienen metas y también tienen sueños, y entonces queremos pedirles que abran las puertas tanto del sistema empresarial como que las personas que van iniciando. También hace un rato comentaban, bueno, ¿y qué pasa con los pequeños? Pues vamos iniciando. Nos falta, sí estamos sensibilizados, pero todavía nos falta más. Abrir puertas en guarderías, abrir puertas en preescolares para que sepan atender a nuestros pequeños dentro del espectro y que entonces le den las oportunidades. Y bueno, quedamos a la orden de quien necesite capacitarse, de quien necesite incluirse para poder trabajar con nuestras personas dentro del espectro. Me llamo Temple Grandin. No soy como los demás. Es una pensadora visual extraordinaria. ¿Es un científico? Trabajé para la NASA. ¿Puedes poner todo eso que ves en tu mente? ¿Seguro? ¿Usted no? Se obtiene un helicóptero. Son diferentes. Mueve las orejas hacia donde mira. Ve todo a su alrededor sin mover la cabeza. ¿Cómo está? Ella está bien. Solo recuerda que algo la hará explotar. ¿Cuándo le diagnosticaron que era autista? A los 4 años. He hecho todo lo que he podido por Temple. Sabemos lo diferente que ella es. Diferente, no inferior. Tienes una mente muy especial, ¿lo sabías? Piensa en ello como una puerta. Una puerta que se abrirá hacia todo un mundo nuevo para ti. Piensa en lo que te plazca. Vacas. ¿Hay universidades con vacas? Sí, las hay. ¿Por qué algunas mugen más fuerte que otras? Jamás había oído tantos mugidos. Debe haber una razón si dicen algo al mugir. Pues supongo que si hubiera venido el doctor Dolittle, él probablemente se la diría. Mugidos. Quería hacer investigación y su maestría sobre Curvas. mugidos. Las curvas del ganado. No mugen en las curvas. Y bueno, continuamos con este tema tan interesante
que es del espectro autista, algo que muchos desconocemos, como ya comentábamos hace un rato. Y bueno, aquí nuestra compañera Lucero quiere hacerle una pregunta más a la maestra, y adelante, Lucero. Claro que sí. Mire, un tema que a mí me llama la atención y que seguramente va a servir de mucho sus comentarios con respecto a la situación que pudieron haberse enfrentado en esta pandemia. ¿Cuál ha sido la situación de los niños o de los jóvenes o las personas con algún problema de autismo, con alguna situación de autismo, en los tiempos de pandemia? Ok. Qué bueno que preguntas esto, Lucero, porque como en todo, aún dentro de esta situación de pandemia, no se detiene el autismo, ¿no? Entonces, pudiéramos pensar que como característica principal que tenemos en mente de las personas con autismo es este retraimiento o este aislamiento. Y entonces en este sentido podríamos pensar, bueno, les beneficia porque están en casa. Pero algo que también tienen es el manejo de su ansiedad, sus hábitos, que para ellos se vuelven rituales. Entonces al inicio fue muy difícil para la mayoría, porque tuvieron que dejar igual escuela, amigos, terapia y demás. Entonces, al igual que los otros niños neurotípicos, por supuesto que les impacta en que lo que a lo mejor tenían ganado con la socialización se viene para abajo. Si nuestro niño ya socializaba mejor, si nuestro niño ya tenía una poca más de flexibilidad cerebral, ahora con la pandemia y con el aislamiento se va perdiendo. Y lo que él va adquiriendo es una madurez de desarrollo, que esta no se detiene. Y entonces costará un poco más de trabajo más adelante volver a darle los elementos para que él tenga nuevamente esta socialización, para que tenga mejores oportunidades. Sin embargo, pues los papás sí se quedan con más trabajo, porque el trabajo que desde casa se hace con ellos es muy importante, el seguimiento que se haga en casa. No quiere decir que nuestros chicos dentro del espectro se aíslen porque ellos busquen aislarse. En este sistema diferente, ellos no saben cómo entrar en una socialización que para nosotros sería como muy común. Entonces tenemos que enseñarle, pero también tenemos nosotros que adaptarnos a la socialización de ellos. Eso por un lado. Otro foco rojo, Lucero, que yo he observado en este año, son los niños pequeños. Tenemos pequeños de 3 años, de 2 años, de 4 años, que la pandemia les toca justo en los momentos de desarrollo, tanto del lenguaje como de la relación social con el otro. Y entonces, pues no tienen esta relación social. Han llegado a diagnóstico, por ejemplo, pequeñitos de 4 años, porque no tienen nada de lenguaje. Y los papás piensan que son autistas porque no tienen lenguaje. Cuando llegan y los observamos y les decimos, a ver, pero tu hijo se comunica, no tiene lenguaje porque no tiene la estimulación, pero sí tiene comunicación. Entonces no entra dentro del espectro. Y a la inversa, ha habido niños que no han sido detectados porque como no tienen la socialización con los demás, pues no detectamos que realmente sí están dentro del espectro, pero que como están con mamá y papá y todo les dan, todo les adivinan, ya le conocen, ya digo, con mirarlo, muchas veces el papá y la mamá con mirarlo saben qué es lo que quieren, ¿no? Yo luego lo que les digo es que, bueno, el niño echa la mirada 38 y la mamá ya sabe que quiere agua de limón con poca azúcar y un sándwich de jamón, ¿no? Y realmente así es. Aprendes tanto a mirar lo que tu hijo tiene que te olvidas de qué tiene que pedir. Pero ahí detectamos que hay autismo y en nosotros pues sabemos que no, porque hay un desarrollo normal pero que no ha sido estimulado. Y esto nos lo ha traído la pandemia. Niños
que no saben cómo relacionarse, porque han vivido todo un año. Imagínate, el niño tiene 2 años y ha vivido un año solo con mamá, papá y la abuela. Entonces no sabe comunicarse con nadie más. Pero tenemos chaparritos que llegan a diagnóstico y se desprenden de mamá y papá como si nada, ¿no? Y entonces, a ver, llevas un año con papá, mamá y abuelos y me lo entregas y no pasa nada. A ver, aquí hay un foco rojo. No, el foco rojo no es con el niño que llora y llora y llora y grita porque mamá y papá me lo está entregando. El foco rojo es con el niño que mamá y papá me lo entrega y no llora y no se inmuta. Entonces, ¿qué ha pasado con la pandemia? Ha habido más desconcierto. Ha habido más desconcierto en el diagnóstico y la falta de intervención. Pues agradecemos mucho aquí la presencia de la maestra Isnarda Cruz Casanova, Lucero Aquino, y pues ¿qué más podemos decirle? Pues le agradecemos la invitación aquí, que haya acudido a esta. Y bueno, Lucero Aquino, no sé si quisieras tú cerrar con algo, alguna reflexión. Pues muy agradecida con los comentarios de la maestra, y creo que tenemos una tarea muy importante seguir. Nos está dejando muchas luces esta pandemia para tener un mayor cuidado, saber cómo entender nosotros, ponernos en una condición más afable y más de más disposición para que podamos tener una sociedad más consciente, más relacionada. Muchas gracias, maestra, de verdad, muchas luces con sus comentarios. La felicito. Gracias a ti, Lucero, y gracias a Jorge por permitirnos llevar esta voz y recordar que no por ser 2 de abril queremos hacer visible el autismo, sino que los 365 días necesitamos de su apoyo y necesitamos socializarnos nosotros con las personas diferentes. Pues muchas gracias y buenas noches a todos, y les decimos hasta luego en informatepr.com.mx. y bueno, gracias al núcleo que aquí nos están apoyando con esta instalación. Hasta luego. Muchas gracias.